Actualizame esta. Actualizame esta es un podcast de temática social con reverberancia en el presente. Con reverberancia en el presente. Producido por triplemedia.info Y desarrollado por Alejandro Gagliero y Maricel Dilleno. Actualizame Actualizame esta noticia, esta experiencia, esta discusión, esta ideología o lo que venga. o lo que sea. Actualizame esta. Actualizame esta es un podcast. Buenas, ¿cómo les va? Esto es Actualizame esta. Hoy estoy de invitado yo, arranco Nicolás Bolea, trabajo con plantas y bueno, muchas gracias por la oportunidad a Alejandro y a Maricel. Y cuando dice planta se refiere al reino vegetal y no a una planta eléctrica, por ejemplo. Es ingeniero agrónomo, Claro. ¿no? Exactamente, y bueno, vivo en Marcos Juárez también y somos amigos. Es un crítico de Sí, me gusta, este me gusta. podcast. Sí, porque creo que en la crítica está la construcción. Obviamente cuando dejemos todo estandarizado y normalizado no vamos a ser más que esclavos, así que bueno, un poco haciendo la crítica a los amigos para que mejore, no para Totalmente. apuñalar los corazones, pero bueno, bienvenidos. Están invitados, invitadas, todos aquellos que quieran venir a debatir temas y a charlar con nosotros. Sí, que no sean consecuentes con el programa. O sea, que quieren criticar, crítica, escuchamos, vienen y nada. Y críticas no constructivas también. También. Todo tipo de crítica. Con Nico estábamos charlando sobre algunos de los temas que hablamos en los podcasts anteriores, siempre en el marco de esta situación de pandemia en el que estamos viviendo y de bueno, las cosas que nos tocan experimentar que nos resultan bastante absurdas, a las que tratamos de ensayar y de ver de la mejor manera, pero bueno, acá tenemos algo que decir. Control social, Nico, ¿qué abarcamos en este tema? Y abarcamos por ahí algunas cuestiones que, por ejemplo, antes estaban permitidas y hoy están condicionadas. O sea, lo que antes era una norma, hoy es una ley. Eso ha pasado con muchas libertades que había en su momento. Y bueno, yo planteaba un poco también la idea de que esta pandemia facilite o abra una ventana para una vuelta más de tuerca en lo que sería el control social, ¿no? Ya hemos visto cosas de futuro como perritos que miden distancia de persona y bueno, eso como que da un poco de miedo y supera por ahí a las ficciones que podemos haber visto como Black Mirror o El libro, 1984. bueno, un de mundo Orwell, feliz. claro. Es muy importante darse cuenta, porque por ahí te van sacando derechos y a muy poquito, entonces cuando ya te das cuenta, LTA y a otro perro con ese hueso. Así que bueno, una de las cosas que hablamos con Mari, el accionar de la policía, ¿no? Siempre tan basura en algunas cuestiones, nos parece que es totalmente ilógico, ¿no? Lo que lo contaban eran una serie de anécdotas para representar esto de la aplicación de las leyes de una manera ilógica. O sea, no es lo importante que estemos preservando la distancia que necesita el cuidado de nuestra salud en este momento, el barbijo, los 500 metros y todas las otras cosas que la normativa nos indican, sino que tomando estas limitaciones que la ley está imponiendo, la autoridad aplica en situaciones que no tienen sentido lo textual de esa normativa. Algo se está desfasando de la lista de indicaciones, puedo llegar a terminar detenida aunque sea absurdo y no esté implicando ningún riesgo real. Vamos en un punto. Después de las 6 está mal. Pero No era ¿a después de dónde las 6, dice? pero ponele que Perdóname, fuera ese ¿no? Pero eso no es el horario de comercio. Bueno, eso es lo que Porque dice. vos tenés El las horario cosas sí, comercial es que la hasta gente a las partir de 6. las 6 está adentro. Me parece que lo que se plantea en esta situación es que hay, en general, sin importar la ocupación que tenga, no comprende exactamente las normas y cuáles son los límites de qué se Sí, puede porque hacer. la situación es excepcional La también. situación es excepcional. Es como que está desbordada la situación. Creo que llegó un punto en el supera cualquier tipo de posibilidad de control o de gestión Claro. por parte, a lo mejor, de las autoridades, entre comillas, policiales, porque ¿cuántos policías hay en Marcos Juárez No, y por cuánta supuesto. gente hay
¿entendés? Pasa lo mismo en las grandes ciudades y por ahí el método que utilizan es el miedo. Che, a las 6, un minuto, si te veo Exacto. asomar por la cabeza por la ventana, Claro, y sí. te meto preso. Y lo que pasa es que Entonces, si la norma no tiene un componente de temor, de miedo, lo que sea, Ese nadie la es el cumpliría. punto. La policía representa al Estado, ¿el Estado qué tiene? El Estado tiene el monopolio del uso de la fuerza. Yo con esto no quiero decir Claro. que no haya visto también gente demasiado al extremo transgresora, que lo que estaba haciendo podía implicarme un riesgo y me daba bronca. No tuve que llegar nunca a una situación de denuncia, pero sí de pedido, che, no, cuídate, mi vieja tiene 80 años, no vengas, y vos si ahora, por estuviste. ejemplo, yo Esas te cosas. tiro una supuesta. Cruzar las vías, no hay ningún control de policía, no hay ningún... No, ahora no. Lo que yo veo que con la tecnología que tenemos hoy en día, podría ser que se utilicen, digamos, el celular de una manera más de control. La idea de los sistemas de puntos de chinos, que vos sos un buen ciudadano, no cruzás en rojo, tenés ciertas libertades. Vos sos un tipo que, qué sé yo, a las normas vas para atrás. Tomás entonces, birra caliente. Tomá birra caliente de castigo, esa Claro. es la pena que nos habíamos puesto, que quizás sea muy, muy light, ¿no? A mí me dolería, la verdad, que Terrible. me decís, bueno, me empieza a portar bien, no cruzo más un semáforo en rojo. Pero también son recaudatorias ese tipo de actividades, como algunas multas de las que son recaudatorias porque si te llega una multa porque excediste Sí. 2 kilómetros la velocidad en la autopista Obviamente, sí. y la cámara te lo tomó. Hay algunas que tienen Claro. más lógica que otras, pero todas apuntan a eso, ¿no? A recaudar y a tratar de generar, digamos, Miedo. consensos en ciertas cuestiones que uno teme. Pero volvamos entonces a la autoridad, policial o lo que sea. Sí. ¿No pueden explicar las reglas, hacerlas sin meter ese ánimo de temor para que la persona... Porque te digo, hay que transgrede y hay que ponerle el límite, la multa, el reglamento. Pero la gente Pero el tema es funciona miedo. así. Funciona con, Claro, como eso dice el es profe, normal. con el miedo, con el componente miedo, se guardaron todo. Cuando ya vieron que acá no había caso, qué sé yo, pum, me junto como un asado. Entonces, digo, lo que nos toca, digamos, ¿cómo podemos actuar o qué es lo conveniente en estas situaciones? Bueno, decir, bueno, señor, tiene razón, me hago el pelotudo, me guardo y no me evito comerme 2 días. Pero ¿no te da un poco de impotencia también? ¿Por qué yo tengo que ceder ante una ilógica respuesta de, Yo bueno, no más tuve de la que policía? salir en la cuarentena, pero vos, por ejemplo, estuviste recorriendo casa. ¿Y la gente cuando llegabas? ¿Con Y las la cosas, gente- con las verduras? Muchos me veían como que le traía la cajita feliz porque, bueno, estaban esperando el alimento y no podían salir. Y otros, déjamelo a 2 metros, un poco más, me fumigaba con la bandina. Bueno, claro. Y yo, digamos, obviamente con la protección que amerita la situación. Y, bueno, poniéndole el pecho, digamos, porque me parecía que el alimento era algo que, bueno, que deberíamos, más allá de toda la pandemia, si no morfar. Y aparte condiciona también a la salud. Y el hecho de estar encerrado, yo digo, bueno, acá somos un pueblo, pero por ahí en ciudades es más terrible, es antisaludable. Es como que las medidas para tener salud te la deterioran en cierta forma. Entonces hay como una incongruencia en esta pandemia de un montón de cuestiones que la Ahora, verdad a mí me desconcertan. la gente le tiene menos miedo al glifosato que al Bueno, virus. sí. Y eso que ha generado un montón de Bueno, casos pero de cáncer no bastante sale comprobados. por la tele. Esto pasa todos los días por la tele, cuentan los muertos. Y además la gente también Contaminada. como se acostumbra a los riesgos de la vida, digamos, de cierta Claro. forma. Es como que el glifosato ya está incorporado a nuestra vida, ya lo tenemos incorporado en la sociedad. Otra enfermedad para el dengue. Claro. El dengue hay un montón de casos todos los años, pero es como ya un riesgo. Entonces vos decís, y bueno, tú vas al parque a caminar. El parque vos pisás y te comen los mosquitos. Claro. Pero igual, ya lo tenés incorporado como un riesgo de la vida. El tema es no vivir. Cuando vos te quedas encerrado en tu casa, no estás viviendo. Y una opinión como ciudadano, de lo más profundo de mi corazón, loco, bueno, cuidémonos, pero si dejamos de ser libres y hacer las cosas que nos gustan, ¿qué sentido tiene la vida? De algún modo nosotros somos uno de los países más agradecidos de que haya habido menos muertes porque toda esta normativa también hizo que bajara la Claro. curva y que tuviésemos menos grave Claro. la implicancia del virus. De todas maneras, de lo que digo que lo que estamos hablando específicamente es de que este miedo
también si es un miedo lógico, si yo tengo claro a qué le temo, es decir, yo le tengo miedo al fantasma de mi abuelo que aparece en el ropero, es una cosa. Ahora, cuando vos no sabés con qué te va a salir una autoridad dentro de esa interpretación propia que hace de una normativa, o qué va a sacar la cámara que excedo, el miedo te desborda, porque no sabés ni a qué le tenés miedo. Si vos querés develar un poco los entramados del poder, fíjate para dónde va la guita. Bueno, básicamente lo que hacemos desde este pequeño y humilde espacio que tenemos no es tampoco ningún tipo de apología contra la autoridad ni hacia la rebeldía. Simplemente lo que queremos decir en nuestras palabras y atando todo con alambre es que obviamente la policía, gendarmería y cualquier otra institución que demuestre poder lo tiene que hacer a través del miedo, digamos. Si la ley o la violación de una norma no trae aparejada una consecuencia negativa, obviamente, no habría motivos para cumplir con esas normativas que están vigentes. Una sanción. Lo que pienso es que en este contexto en el cual prácticamente no tenemos del todo claro, porque tanto las normativas y leyes que están regulando la cuarentena varían de acuerdo a las distintas zonas del país, a los municipios y demás, creo que hay una gran confusión a veces con qué se puede hacer, qué no se puede hacer, y esa confusión no solamente nos atraviesa a los ciudadanos, sino que también atraviesa a las fuerzas de seguridad, obviamente. Y creo también que la forma de actuar, a lo mejor que tiene la policía o que tiene gendarmería, responde a una construcción histórica, si se quiere, del Estado Nacional Argentino. Lo hacen a través del temor y lo hacen a través a veces del destrato. No implica que todo policía, todo gendarme lo haga de esa manera, pero cuando a lo mejor se pone el uniforme, se están adquiriendo una posición de poder. ¿Por qué? Porque el uniforme significa que están representando una autoridad y que contradecir a esa persona que tiene un uniforme implica una consecuencia. Si yo me peleo con X persona en la calle o discuto con una persona que no tiene puesto un uniforme o lo que sea, la consecuencia es a lo mejor que me deje de hablar. Pero si yo me peleo con un policía, con un gendarme, por más que mi punto de vista sea muy racional, implica una consecuencia que puede ser terminar en la comisaría demorado. Entonces, obviamente sí, en algún modo tienen que apelar al temor, porque uno lo ve acá en Marcos Juárez simplemente, uno ve gente caminando por la calle, saliendo a caminar, y evidentemente sí, tienen que pararte y atemorizarte en cierta medida para que se cumplan las normas que están vigentes. Después que te destraten, ya es harina de otro costal, es para otro debate sobre cómo se crean las fuerzas policiales y qué cosas les inculcan. Para cerrar este podcast, voy a leer un pedacito de una cita de algunos textos que nos estuvimos pasando esta semana. Este es de Fredric Jameson, es de 1996 y dice que para caracterizar el pensamiento conspirativo, podemos pensar en la cartografía del mundo postmoderno de los pobres. pobres interpretamos intelectuales. Una figura degradada de la lógica total del capital, un intento desesperado por representarse el sistema actual. La teoría de las conspiraciones deben entenderse como un intento de pensar lo imposible de la totalidad del sistema mundial contemporáneo. Es decir, una manera que tomamos para entender algo. Eso es lo que intentamos, que surjan debates ramificados sobre esto. Es lo que mejor nos puede pasar como podcasteros. Es un podcast de Nicolás Bolea. La policía representa al Estado, el Estado que tiene. Esto pasa todos los días por la tele, cuentan los muertos. es un podcast. Bien. Y bueno, actualizame esta. Ahora no decís más Bessie porque se hace el otro. Un besi.